Damos gracias a Dios por su Espíritu. Y no existe nada más hermoso que cuando Dios habla a la vida de una persona, porque sabemos que cuando Él habla, con su palabra está el poder para ejecutar lo que Él nos hace ejecutar, está la provisión y está todo lo que no tenemos de otra manera, no tenemos en nuestra humana naturaleza, pero sí lo tenemos en Él. Y usted tiene que creerle a Él y tiene que creer sus promesas. Si usted cree sus promesas, lo tiene todo, aunque aparentemente no haya nada. Pero si usted no tiene la promesa y usted no cree en las promesas, aunque haya, ahí sí que realmente no hay. Es una vida de fe a la que el Señor nos ha llamado a vivir, a seguirlo a Él. Amén. Hoy vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio según San Mateo y vemos de manera progresiva la forma en la que el Señor comienza a crecer. De manera progresiva vamos a ver cómo Él, siendo un niño, se identifica con la palabra de Dios, maravilla a los religiosos de esa época, de la manera en la que Él hablaba. Él va creciendo, Él se identifica con el hombre caído a través del bautismo. En ese mismo momento el Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde es probado con todas las pruebas que vos y yo somos probados, y Él vuelve en poder del desierto. La primera recepción es la de un grupo de personas que luego de decir o mencionar al profeta Isaías lo quieren apedrear, lo quieren matar. Su familia, sus hermanos lo desacreditaban, pensando que no era lo que él había dicho que era. Sin embargo, su fama crecía, las multitudes se iban detrás de él porque el Señor estaba con él. Pero yo pienso el desafío de esa época. Yo pienso que mientras él, como niño, se va haciendo hombre, está viendo su pueblo sumido completamente en el pecado, en las tinieblas, en el oscurantismo, y es él el que tiene que romper con las tradiciones, es él el que tiene que enseñarle al hombre que está pecando, que está mal, desafiar a los religiosos de esa época, formar la iglesia o las bases de la iglesia y morir por el pecado de cada uno de nosotros. Todo eso él lo tenía que hacer como alguien único, como una persona única. Y no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Queriendo decir esto, que él lo hizo y que Dios nos llama en este tiempo presente a hacerlo nosotros también. Ahora, si miramos con nuestros ojos naturales es imposible. Pero si tenemos una comunión lo suficientemente profunda con Él, y cuando digo profunda, estoy diciendo motivo, estoy diciendo anhelo, estoy diciendo deseo, estoy diciendo quiero estar con Él, quiero estar en su presencia, no me voy a mover de acá, Señor, hasta que tú no hables. Dios va a derramar todo sobre la vida de esa persona, para que de la misma manera que Jesús, de la misma manera que Elías en el Antiguo Testamento y tantos hombres de Dios se levantaron para poder dar vuelta al mundo en el que vivían. Iglesia, si vos hoy estás viendo las sillas vacías, si hoy estás viendo a tu vecino que se pierde, estás viendo a aquella persona que vive a tu lado, que está trabajando con vos y ya pasó a ser algo natural, ni siquiera estás orando por esa persona tampoco, hay algo que anda mal. Si nos conformamos con lo que tenemos, y lo que tenemos es muy poquito, algo está mal. Pero si realmente entendemos que Dios tiene todos los recursos divinos para ser derramados en la vida de aquel que responda a su llamado, y que no nos quedamos inmunes en la sociedad en la que estamos viviendo, en los tiempos en los que estamos viviendo, no hay límite para lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo y vamos viendo cómo Jesús iba creciendo y cómo la gente iba respondiendo, yo me ponía en el lugar de los hermanos de Jesús que tal vez se burlaban,
No, porque lógicamente el tema se tendría que tocar en la casa, no lo dice la palabra de Dios, pero el tema se tiene que tocar en la casa. Jesús no era igual que los demás hermanos. Su madre cada tanto hablaría, su padre también hablaría, y probablemente los hermanos lo desmerecían a Jesús, lo vemos eso sí en la palabra del Señor, pero yo me imagino cuando Él empieza a caminar, a predicar, a andar y las multitudes comienzan a seguirlo. Me imagino el pensamiento de sus hermanos. Entonces hay algo que nosotros creíamos otra cosa, hay algo que está pasando. Cuando Dios empieza a obrar, todo lo que vos veías o tenías ahí al costado diciendo eso, alguna vez va a pasar y eso empieza a pasar, vos decís, algo bueno está haciendo Dios. Lo que Dios prometió lo está haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. El cumplimiento de la promesa de Dios. Dios lo cumplió en su Hijo, lo cumplió en los hombres y lo va a cumplir también en su iglesia de la cual somos cada uno de nosotros. Amén. Bueno, lo tenemos a Jesús ya bajando del monte. ¿Con quién subió al monte Jesús? Póngale un poquito más de onda, por favor. ¿Con quién subió Jesús al monte? ¿Y esa gente qué era? Discípulos. No eran los 12, eran más que los 12. ¿Por qué? Porque ya muchos lo seguían a Jesús. Entonces, esos discípulos no se conformaran con que Jesús pasara solamente. Ellos querían más. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien quiere más de Cristo? Lo sigue. No se queda abajo, sube con Él, va por más de Él, tiene hambre de Él. Y esta era la gente que estaba con Él en el monte y Él les enseñó a los discípulos. Todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora se lo enseñó a sus discípulos, pero por supuesto después de todas estas enseñanzas había que bajar del monte. ¿Y qué pasa cuando bajaban del monte? Los discípulos, imagínate esos sermones, esas palabras, esa autoridad del Señor, venían con fuego de Dios, venían ardiendo. Y Jesús en el camino, mientras bajaba, comenzaba a sanar a las personas. Todo eso se hacía algo interesante, algo intenso, algo importante. Eso es lo que necesitamos nosotros, iglesia. Necesitamos subir al monte con Él. Necesitamos estar con Él. Necesitamos estar llenos de Él y cuando bajamos del monte que algo suceda, que su voluntad suceda. 8:1. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Ya no dice le seguían sus discípulos, le seguía mucha gente. Se iban adosando en el camino. Desde arriba venía Jesús con un grupito de personas y los que se habían quedado abajo se iban adosando, ¿no? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No lo pases, déjalo en el 2. Gracias, mi hijo. Hablar de un leproso en esa época era hablar de una persona muerta en vida. No solamente porque no había forma de sanar a un leproso, no habían medicamentos, no había nada en esa época, sino también porque ceremonialmente que un leproso estuviera cerca o que llegaras a tocar a un leproso era como tocar un muerto. Ceremonialmente era necesario limpiarse. El trato que se le daba al leproso era horrible. No lo querían, los apedreaban, los sacaban de la ciudad. Mientras tanto, esa enfermedad hacía que sus dedos se cayeran, sus tendones se encogieran, perdieran la sensibilidad, el olor que ellos tenían era terrible, solamente se podía estar a 2 metros legalmente cerca de un leproso, y si el viento soplaba, llevándote supuestamente, ¿no? Todo lo del leproso a vos, se dice que hasta 30 y 45 metros era la distancia que por ley o por decretos aparte exigían
en cuanto al contacto con el leproso. El leproso no podía caminar con libertad en la ciudad, no se lo podía tocar, era una persona desechada, una persona relegada socialmente. Su familia lo tenía que desechar de su casa, era un muerto en vida. Dicen en el medioevo, ¿no?, que en el medioevo, mejor dicho, los sacerdotes católicos, cuando había un leproso, prácticamente le daban la extrema unción en vida, como diciendo, ya está, de acá a poco tiempo te vas. Una persona sin esperanza en ninguna instancia. Me gustaría que nos pusiéramos, ¿no?, un poquito en el lugar de ese leproso, no por la lepra en sí, sino por la situación espiritual, emocional que esta persona viviría. No me quiere nadie, mi cuerpo se cae a pedazos, mi familia no me acepta, los religiosos que serían quienes me podrían dar una dirección espiritual me tienen asco, si paso cerca de la ciudad me apedrean. Esa es la situación de un leproso. Dice, se postró ante él diciendo. La traducción de postrarse en griego es adoración a dioses, lo cual quiere decir que la actitud de esta persona delante de Cristo fue adorarlo. No fue venir a pedirle, no fue venir a reclamarle, no fue venir a contarle lo que estaba sufriendo, simplemente este hombre se postró, lo adoró. Le pregunta, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tiene fe, que Jesús dice ser quien es, que tiene poder para limpiarlo, pero como sabe quién es, no le está exigiendo, no le está poniendo a prueba, lo está adorando y está apelando a su divina voluntad. Señor, si vos querés, por favor, limpiame. No sacame esta lepra. Señor, si vos querés, limpiame. Limpiame de todo. 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús no tenía por qué tocarlo. Ceremonialmente, si Jesús lo tocaba, se convertía en inmundo. Jesús simplemente podía mencionar la palabra, no tocarlo necesariamente. ¿Por qué Jesús toca a un leproso? Porque el leproso necesita que Jesús entre en contacto con él. Años sin que nadie lo toque, años sin que nadie lo mire, años sin que nadie le preste atención. Pero Jesús quiere tocar al leproso. No solamente lo quiere sanar, lo quiere tocar. Quiere hacer algo que realmente este hombre estaba necesitando, que por lo menos una persona se fijara en él. Quiero ser limpio, por supuesto, la intención de Jesús, ¿cuál va a ser? ¿Cómo no lo va a querer limpiar? ¿Cómo Jesús no va a querer hacer su voluntad en tu vida? Es una obviedad. Él tiene sus momentos, sus tiempos, Él sabe cómo trabajar en nosotros, pero nunca tenés que dudar que Él quiere hacerlo en tu vida. Y al instante su lepra desapareció. Vos te imaginás lo que debe ser eso, ¿no? Yo todas las manchas en la cara, los dedos, ¿no? Desapareció. 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie. ¿Quién hace esto? ¿Llegás a sanar a un leproso? Entras a sacar, ¿sabe qué? Propaganda de... No le digas a nadie, porque Jesús sabía a qué había venido. Y también en los tiempos del Señor sabía que si esto se hacía muy popular, los tiempos se acortarían, todo sucedería mucho más rápido. Jesús no quería fama, no es la fama que vendemos muchas veces nosotros.
venite a la campaña de milagro, que no suceden casi nunca milagros, ¿no? Pero venite a la campaña de milagro, vení que... Jesús quería, primeramente, tratar con la persona. No quería ser una máquina de hacer chorizo. No, venga todos, los sanos. Quería tratar con la persona. Mateo es el primer sanado de manera individual que menciona. Jesús no quería hacer propaganda. Jesús vino no por la fama, vino por las personas, no por los resultados visibles, por el alma de la persona. No le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué Jesús le hace hacer esto? Porque nadie se sanaba de la lepra. Nadie. Uno cada tanto. Jesús quiere que este hombre sea aceptado nuevamente en la sociedad. Que este hombre sea incorporado nuevamente. Y por supuesto que había un rito para esto. Entonces Jesús le está diciendo, no digas a nadie, antes de hacer propaganda y todo, corre a tu familia, corre a tus amigos. Pero para esto primero habla a los sacerdotes, para que los sacerdotes hagan el rito que corresponde y ellos te declaren nuevamente apto para estar con tu familia. Jesús quería restaurar la vida completa de ese hombre. No era simplemente una sanidad, era que ese hombre volviera a recuperar su identidad, su familia y todo lo que tenía. 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Segundo caso individual que toca el Evangelio según San Mateo. Si vemos el primero es un asunto extremo, es un leproso. Este es otro asunto extremo, un centurión. ¿Qué es un centurión? Un jerarca militar. Los judíos y los romanos se odian, no se pueden ni ver. Para el judío en Judea, para el romano en Judea, era un fastidio tener que estar en ese lugar en vez de estar en Roma, con todos los beneficios, tener que estar en ese lugar por causa de los judíos, era un fastidio. Y para los judíos, los paganos, que eran personas inmundas y encima el daño que hacían, iban por la fuerza, adoraban a sus dioses, eran promiscuos, era abominación. Entonces, como un caso excepcional, un jerarca que tranquilamente lo podría haber tomado a Jesús como si fuera un siervo y le hubiera dicho, vos vení acá y saná a mi siervo. No lo hace de esa manera, es todo lo contrario. Le ruega, porque reconoce delante de quien está. Lo respeta. Y no solamente lo respeta, su siervo podría haber sido dejado y hasta podría haber sido matado por él. Porque por ley romana cualquier siervo enfermo o cualquier siervo que se accidentara tenía la libertad de sacárselo de encima o matarlo. Pero este hombre es distinto. Este hombre quiere que pase algo en su siervo, tiene un vínculo con su siervo. Respeta a su siervo, honra a Jesús. Es distinto, es otro caso extremo. Siendo una persona que se podría valer de la fuerza, es una persona que hace uso de la fe, porque entiende espiritualmente lo que está pasando. 8:7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Por supuesto, Jesús responde a esto. Jesús también podría decirle, no, yo no voy a ir a la casa de alguien que es abominable. Pero Jesús vino a este mundo a salvar lo que se perdió. Entonces Jesús le dice, iré. Y el 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Acá el centurión está haciendo todo lo que hay que hacer. Está teniendo un espíritu quebrantado, un espíritu
humilde, no se está aprovechando de su lugar, no se está aprovechando de su situación. Tiene misericordia para con su siervo y tiene fe. No necesito que toques a nadie, yo sé que si hablas va a pasar. Imagínate lo que fue esto para Jesús. Porque la característica del pueblo, que vamos a ver después, que estaba lleno de endemoniados, era porque el pueblo era místico, porque el pueblo hacía uso de tradiciones, hacía uso de cosas raras, y si lo tocabas, y si... Este está diciendo solamente decí la palabra, y ya está. Ni siquiera en los discípulos Jesús había visto semejante confianza, semejante fe. ¿Cuántas veces nos cuesta lo sencillo de Dios? ¿Cuántas veces si nosotros no nos metemos en determinado vorágine, en determinada cosa, parece que no pasara nada? El Señor dice, donde hay dos en mi nombre, allí estoy, y es verdad. Si pedís algo conforme a mi voluntad, yo lo hago, y es verdad. Y pareciera que eso tan sencillo pasa de moda y se necesitan cosas más sensuales y elaboradas para que Dios obre. Este hombre lo entendió y confió. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y al otro, y el otro va y al otro ven, viene a mí y a mí, siervo, haz esto y lo hace. Es un asunto de sentido común. Si yo, que soy un simple centurión, hago esto, y vos sos quien decís que sos, que lo creo, solamente decir la palabra como yo lo haría con un soldado, y esto sucede. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si hay algo que mueve a Cristo es la confianza, y eso no pasa de moda, eso es para hoy también. Lamentablemente los tiempos que vivimos carcomen nuestra confianza sencilla en Cristo. Hacemos un montón de cosas para justificar, pero la realidad es que lo que hacemos es tapar nuestra real incredulidad. Este hombre confió de manera sencilla y eso maravilló a Jesús. ¿Cuántos queremos maravillarlo a Él? Confiemos en lo que Él nos está diciendo de manera sencilla. Después vamos a hablar un poquito de los discípulos y vamos a referir este tema. 8:11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Primeramente, el Señor lo que le está dando a entender, que ustedes sean hijos de Abraham no es garantía, y que ellos sean gentiles tampoco es garantía, ni es garantía de bendición que ustedes sean hijos de Abraham, ni es garantía de perdición que ellos sean gentiles. No va por ese lado, va por la confianza sencilla en mí. Eso es lo que el Señor les quiere dejar marcados. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, como muchos se jactan de venir a la iglesia. Pero la realidad es que si no hay una confianza y un andar en Cristo, por más que vengas a la iglesia, te sepas la Biblia de tapa a tapa, no hay nada. Porque Jesús no vino aquí a enseñarnos a que nosotros sepamos la Biblia de memoria. Jesús vino a esta tierra y llamó a cada uno de nosotros para decirle, sígueme. Y mientras me seguís, vas aprendiendo la Biblia. Sígueme, sígueme, sígueme. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ahí lo vemos en un resumen, ¿no? Algo interesante, sin ofender ninguna sensibilidad con aquellos que simpatizan la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica, pero el catolicismo considera una sucesión desde Pedro, ¿no? En adelante. Y la realidad es que los papas tienen que ser célibes. Bueno, el primer papa no era célibe. Pedro no era célibe.
Pablo tampoco era célibe, eran casados. ¿Mm? Entonces ahí vemos un poquito la falla de la doctrina de la sucesión papal. ¿Mm? Bien, déjalo ahí, tocó su mano, fue algo sencillo, la fiebre la dejó a la suegra de Pedro, ¿y cuál fue la respuesta? Inmediatamente servía. Esto no es garantía, las señales no son garantías de conversión. Vamos a ver un montón de veces personas que recibieron cosas hermosas de Dios, vieron cosas tremendas de parte de Dios, los mismos discípulos, después de ver, vamos a ver ahora cómo caen en incredulidad, o sea que las señales no son en sí mismo garantía de nada, nos preparan solamente a nivel natural, a nivel sensual, ¿no? Cuando digo sensual, digo a nivel sentido, sentidos es la parte sensual de nuestra naturaleza, nos prepara. Pero si no hay fe, no hay arrepentimiento, no hay conversión, por más que se abra acá el suelo y pase lo que pase. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Era un tiempo, evidentemente, de bastante actividad espiritual. El período intertestamentario, que termina con Malaquías y luego reinicia nuevamente, ¿no?, con la predicación de Juan el Bautista, todo ese periodo, todos esos años, ¿no es cierto?, no hubo profeta, no hubo palabra viva, hubo enseñanza, pero también con eso hubo tradiciones, hubo un montón de mezcla, un montón de cosas, y hubieron puertas abiertas al enemigo. Por supuesto que Jesús entra en un tiempo en donde los dirigentes religiosos están sumidos en su hipocresía, donde el templo está sumido en un mercantilismo religioso. Ese es el tiempo en el que entra Jesús. Por supuesto que es todo propicio, ¿para qué? Para que el enemigo esté. ¿Y dónde va a estar el enemigo sino contra el pueblo escogido de Dios? Ahí es donde el enemigo había puesto su trono. Llenó, endemonió a la mayor cantidad de gente posible, pero viene el Señor y viene para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Viene para hacer una obra completa. Entonces, en ese momento, los endemoniados, ¿no es cierto?, se manifestaban. Jesús caminaba y donde había endemoniados, los endemoniados se manifestaban. Los echó afuera a todos y sanó a todos. Cuando es todo, es todo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Isaías capítulo 51. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. No se acomodaba con la gente, qué lindo, cuánta gente viene, ¿no? Jesús no vino a juntar muchedumbre, vino a salvar al hombre. Ya cuando todo se hacía medio complejo, él de alguna manera, ¿no?, se disparaba para otro lado. Entonces Jesús aquí se escapa de las multitudes. Ya sané enfermos, enseñé, liberé endemoniados, se terminó. Vamos a ver otros que lo estén necesitando. No vamos a levantar la iglesia acá. 8:20, no, 8:19, está bien. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Acá vamos a ver que hay principios de discipulado que son muy firmes. Y esto de repente nos va a hacer entender un poquitito qué es un discípulo y qué no lo es. El discípulo es la persona a la que Jesús llama. Acá no se está llamando, no lo está llamando, la persona misma se está llamando. La persona misma se está queriendo meter desde sí misma. Ahora, ¿por qué Jesús ahora le va a contestar de la manera en la que le contesta? Toda esa atmósfera de milagros, de enseñanza y todo, de muchedumbre, hacía que muchos tuvieran sus propios intereses en todo eso. Probablemente el escriba, ¿no? El escriba dice: bueno, los discípulos, los que hay, la mayoría son ignorantes, yo tengo acá mucha oportunidad, este nuevo movimiento que está habiendo me puede a mí meter en algún lugarcito, acá está bueno, entonces te sigo. ¿Por qué digo que no todos son discípulos? Porque no siempre los motivos para seguir a Jesús son los correctos. Muchas veces tenemos motivos egoístas, los tenemos cubiertos, los tenemos tapados, buscamos nuestro propio bien. Dios permite en algún momento eso, pero tarde o temprano, cuando la decisión a seguirlo está presente,
Yo tengo que entender a quién estoy siguiendo y qué es seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él simplemente hace falta una respuesta sencilla. Él llama, nosotros respondemos y le seguimos. Y a partir de ese momento salimos de la situación en la que estamos, cuando decidimos seguirle, salimos de la situación en la que estamos, de una seguridad incómoda, y entramos en una situación de una incertidumbre de fe, una incertidumbre con su presencia, en donde Él va a estar guiando la vida de cada uno de nosotros al propósito al cual Él diseñó. Muchas veces cometemos los errores de nosotros querer articular la dirección de Él, y la articulamos con trampas religiosas, racionalizando las cosas. Cuando un padre le dice a un hijo, chico, ¿no? Si es grande tiene problemas, pero cuando le dice a un hijo chico, andate a la cama, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le quiere decir con eso? Andate a la cama. No hay otra. ¿Y el chico qué hace? Se va a la cama. Ahora, ¿qué pasa si el chico dice, a ver papá, vos me estás diciendo ir a la cama porque vos tuviste un mal día, porque considerás que yo tengo que descansar, o porque considerás que ambos debemos descansar? No hace todo ese razonamiento un chico. No lo hace. Va a la cama porque si no cobra. Cuando Jesús te dice seguime, cuando Jesús te dice algo puntual como condición para seguirlo, es andate a la cama. Señor, vos me estás diciendo esto, pero la realidad es que yo tendría que hacer como que lo dejo, pero no lo dejo. Todo ese tipo de razonamientos los hacemos. Y son trampas que nosotros mismos nos hacemos con el fin de justificar lo que nosotros queremos hacer y no entrar en esa nueva situación de la cual el Señor nos quiere sacar y meter en un lugar nuevo para que aprendamos a caminar por medio de la confianza en Él, para que aprendamos lo que es vivir en el poder del Espíritu Santo, ser renovados en Él. Lo queremos hacer desde este lugar, desde el lugar que manejamos, que nos es cómodo, no desde el lugar que Él nos desafía. Entonces algunos se salteaban esto, querían empezar por ellos mismos, con sus motivos escondidos, pero Jesús inmediatamente les revelaba sus motivos a través de sus enseñanzas. El 20, ¿qué dice? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con esto le está diciendo, si querés buscar alguna otra cosa acá, no hay. No hay. No vamos a estar en la Casa Rosada, no vamos a ir por los country, no hay nada. Solamente hay lo que ves. Una vida sencilla. Caminando a mi lado, ayudándome en lo que el Padre me dio para hacer. ¿Te basta esto? No se supo más nada del escriba, ¿no? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Acá hay una palabra que tiene, o sea, condiciona todo el asunto y es problemática. A ver si sabes cuál. Primero. Primero. Para aquellos que muchas veces se justifican a sí mismos, dirían, pero esto es... Acá estamos hablando que está Dios mismo hecho hombre, diciéndole a una persona, seguime. A veces no entendemos nosotros la importancia de la decisión en Cristo. Acá estamos hablando de enterrar a alguien que falleció o de seguir a la fuente de la vida. Esto es algo muy importante. No es algo que, bueno, hago lo que tengo que hacer y te alcanzo en el camino. Minimizar a Cristo es lo que nos lleva a la debilidad espiritual como personas y como iglesia. Y cuando lo minimizamos, cuando primeramente tenemos un montón de cosas, antes que responder a andate a la cama. La respuesta sencilla a lo que Él nos está invitando. Por eso,
nos debilitamos espiritualmente y nos debilitamos como iglesia. El mundo primeramente tiene lo suyo, pero muchas veces nosotros primeramente tenemos al mundo y después a Cristo. Y ese es el problema. El discípulo lo tiene primero a Él. El discípulo está esperando que Él hable para bajar de la barca. Está esperando que Él diga para avanzar. Porque su valor supremo es Cristo. (23) 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto, por más que parezca cortante, no es así. En esa persona que ya falleció no hay vida. Ya está. Hay otras personas que tampoco hay vida aunque estén vivos, porque no quieren saber absolutamente nada con el Mesías que está ahí presente. Pero vos estás teniendo la oportunidad, no es acá un asunto de frialdad, no es un asunto, vos estás teniendo la oportunidad más grande que un hombre en este mundo puede tener. Que el mismo Dios vivo lo está llamando a seguir. Él todavía no lo entiende, todavía no lo comprende, pero es el precio. Hay muchas cosas que en el llamado sencillo nosotros no entendemos y por ahí decidimos postergar eso por cosas que son insignificantes. Pero Dios nos está llevando a un punto en donde va a usar tu vida, no solamente para bendecir a tu familia, para bendecir a un sinfín de personas que ni siquiera vos te imaginás, salvar del infierno mismo a esas personas. Y a veces nosotros detenemos la respuesta por cosas que son pequeñas y relativas. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nosotros vamos a ver que en esta porción él va a aparecer como el Hijo del Hombre, ¿no? Y como Hijo de Hombre, no solamente él manifiesta la divinidad del Padre, manifiesta también las limitaciones del hombre. La divinidad del Padre a través del Espíritu y las limitaciones del hombre aquí, por ejemplo. Está cansado. Pero ¿cómo puede ser que Jesús se quede dormido? Y bueno, subió al monte, le predicó a todo el mundo, bajó del monte, sanó a los enfermos, expulsó a los demonios, le dijo a los discípulos todo eso. Alguna vez duerme Jesús, ¿no? Tiene que dormir. ¿Y por qué duerme la barca? Porque no hay nada que hacer en la barca. Pero hay una tempestad. Pero él descansa en el poder del Padre. Él sabe que el Padre fue el que lo mandó junto con sus discípulos al otro lado, porque él no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Entonces Jesús no se altera por las circunstancias, sino descansa en la soberanía del Padre, cosa que todavía los discípulos no pueden hacer. Por eso lo van a despertar. Ahora bien, Jesús les va a revelar el secreto, ¿cuál es? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. No se levantó enojado Jesús porque lo despertaron, ¿eh? No, que, no. Simplemente, Jesús entiende. Y les muestra cuál es el problema, poca fe. No están descansando en el Padre como yo estoy descansando en esta situación. A ver, si eché fuera a los demonios, sané a los enfermos, limpié la lepra, y les estoy diciendo que nos vamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Si lo estoy metiendo en la barca, les digo que soy el Hijo de Dios, que soy el Cristo, vamos a llegar al otro lado. Va a haber tempestad, es necesaria la tempestad, ¿para qué? Para que salga luz lo que hay adentro. Para que no creas que crees más de lo que realmente crees. Y eso es lo que pasa también en nuestras vidas. Jesús nos sube arriba de una barca y cuando viene una tempestad, inmediatamente lo sacudimos a él, ¿no? Para que se calme todo. ¿Por qué razón? Porque todavía no estamos confiando a la altura de donde tenemos que confiar. Y él permite esto no para mal, sino todo lo contrario, para que sigamos creciendo en la confianza.
Si no respondemos primero como discípulos, la tempestad no la pasamos. Si no reprendemos, no empezamos con una respuesta sencilla, tampoco a la tempestad le vamos a poder dar una respuesta sencilla. ¿Y cuál sería, pastor, la respuesta sencilla? Descansar en la tempestad. Y eso no es ser irresponsable, ¿eh? Ser irresponsable es que no te agarre un infarto. Ser responsable, mejor dicho. Ser irresponsable es no te ansíes de manera que te agarre un infarto, que te estreses, que te pases de vuelta, que te enojes con todo el mundo. Descansá, porque el que te subió es el que está teniendo el control sobre todas las cosas. Si no, ¿para qué te sube la barca? ¿Para ahogarnos? No. ¿Para qué me lleva al desierto? ¿Para matarme? No. Para pasar al otro lado y para que en el camino nos demos cuenta de lo que todavía nos falta. ¿Qué nos falta? Fe, confianza. Entonces, levantándose, reprendió. Volvemos atrás al 26, cachito. Ahí está. Reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Nosotros queremos que Él haga todo de antemano, ¿no? Pero Él lo hace en el momento. Y lo hace después, porque así es la vida cristiana. Así es la vida de fe. Primero respondo. Obedezco. Después que obedezco, estoy en una situación en la cual se va a producir algo que mi fe genuina va a crecer. Mi fe no crece desde el asiento. Mi fe no crece desde mi lugar seguro. Mi fe crece desde la circunstancia en la que Él me pone, ni siquiera en la que yo me meto, en la que Él me lleva. Porque Él me dice, Gustavo, no es atrás de la mesa, es atrás del púlpito. Y atrás del púlpito, no sé, se me cae la cruz encima, no sé. Bueno, es lo que yo quiero. Pero no para romperme la espalda. Porque de ahí voy a ir al hospital, en el hospital va a haber una persona que está preparada por Él para salvación, que si no de otra manera ni loco hubiera ido a ese lugar. Y en ese lugar entiendo cuál fue finalmente el propósito de Él. ¿Y ahí qué pasa dentro mío? Lo creo. Me metió en una circunstancia donde la fe se desarrolló. Desde donde yo manejo, desde donde yo estoy cómodo, la confianza en Cristo nunca crece. Pero cuando respondo a la palabra de Él, doy el paso de confianza, esa circunstancia, como la barca, está en las manos de Dios. Ese temporal está preparado, no solamente para que mi fe crezca. Después de que mi fe creció, ahora puedo ver que aquel que estaba durmiendo tiene control sobre todo lo que a mí me da temor. ¿Entendemos? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? 28. Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Creo que, no sé si Marcos o Lucas habla de uno. Y esto tiene una explicación. La explicación es que uno es más notable que el otro. Se supone que eran dos, ¿no? Pero el que estaba más endemoniado era uno. Que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Impresionante el conocimiento de los demonios, ¿no? Impresionante. Los gadarenos no lo conocían a Jesús, eran gentiles, no les interesaba a Jesús tampoco, pero los demonios que estaban adentro de los gadarenos sí lo conocían. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo proclaman. Sos el Santo de Dios, sos el Hijo de Dios. Más que los discípulos, ¿no? Creen más que los discípulos. ¿Has venido acá para tornar de tipo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. A veces no entendemos bien qué es lo que quisieron hacer los demonios con todo esto. Bueno, se supone que los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. Y el peor tormento para los demonios es no tener un cuerpo para manifestarse. Y sabiendo que está Jesús ahí, sabe que lo van a sacar del cuerpo. Entonces, por lo menos,
dejanos entrar en algún lugar que podamos molestar un poco, ¿no? Que podamos hacer la nuestra. Si no, no. Entonces Jesús le dice, vayan, métanse ahí. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Algunos comentaristas consideran que sabía lo que iba a pasar los demonios y dice, bueno, entonces como los, ¿cómo se llaman los japoneses estos que se estrellan con el avión? Los kamikazes, ¿no? Como los kamikazes. Dice, bueno, ya que nos morimos, ¿no es cierto?, le rompemos toda la economía con los cerdos y lo van a desechar a Jesús, no lo van a querer. Y dicho y hecho, el 33, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Probablemente algunos dicen este era el motivo, ¿no?, de los demonios, hacer esto para dar un toque final. Por supuesto que esto a Jesús no lo va a agarrar desprevenido, Él sabe todo. ¿Y por qué permite esto? Porque una economía basada en cerdos era una economía impía, ¿no? El cerdo era un animal desechable, ¿no? Era un animal que no era aceptado tampoco por los judíos. Y supuestamente también la economía de los gadarenos era algo fraudulenta. ¿Qué pasa cuando yo tengo una economía fraudulenta, yo tengo una estructura fraudulenta y viene Cristo y libera? Muchos, como Leví, dicen gracias a Dios porque la salvación vino a esta casa. Devuelvo todo lo que robé y ahora tengo lo más importante de todo, que es mi alma salvada. Otro, como los gadarenos, no quieren que Jesús intervenga en su economía fraudulenta. Entonces, en vez de recibir lo más importante de todo, le dicen, andate. No queremos saber absolutamente nada contigo. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Hay personas que van a recibir a Jesús con todo el gozo y hay personas que saben que Jesús es una amenaza para sus vidas dobles, para su pecado, para su economía fraudulenta. Entonces van a buscar la manera, ¿no?, como para desviar el asunto, si no queremos saber nada contigo. Todo esto encierra, creo que estamos bien ahí, todo esto encierra el capítulo 8, que va desde ya la bajada de Jesús del templo, sanidades, llamados. Yo pensaba un poquito, y es lo que a mí más me quedó de este estudio, de este capítulo, el llamado de Jesús al discipulado. La pregunta y la respuesta es sencilla. Cuanto más tiempo pasamos en la iglesia, más argumentos nos armamos para tener un escape a una respuesta sencilla, porque una respuesta sencilla implica jugársela. Y muchas veces Dios te habla de algo y es puntual lo que te está hablando. No es para que hagamos un gran análisis teológico del asunto y proyectemos o hagamos alegoría de las cosas. A veces el Señor te dice, anda a la cama. No te dice otra cosa. Bueno, pero tal vez quiso decir, no, te está diciendo anda a la cama. Te está diciendo, soltá eso. Te está diciendo, hasta acá. Te está diciendo, no sigas más con esto. ¿Y qué es lo que me impide a mí? Si yo no sigo con esto, si yo suelto, me quedo sin nada. No, ¿sabes con qué te vas a quedar? Te vas a quedar con la situación a la cual Él te quiere traer. Porque Él quiere hacer algo nuevo y Él no es que recauchuta las cosas. Él hace las cosas nuevas completamente. Pero no la puedo hacer desde el lugar en donde estoy. Tengo que tomar una decisión. Tengo que decir a esa palabra, darle una respuesta sencilla y dejar que Él me lleve a ese lugar donde Él me quiere llevar. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar lo que realmente estoy necesitando. Tenemos hambre de Dios, pero no estamos dispuestos a dejar un montón de cosas que nos alimentan, no espiritualmente, sino que nos llenan desde otro lado. Entonces la usamos como un placebo, la usamos, ¿no es cierto?, como un sustituto. Ahora, Dios sabe, y cuando te está hablando específicamente sobre algo,
No demores, no tardes en responder, no le busques un argumento religioso para que te sea aceptable y cómodo. El llamado a seguirlo a Él es seguirlo a Él. No es qué hay más adelante. Más adelante no hay nada, está Él. Solamente Él sabe lo que hay más adelante. Pero Él te está llamando a seguirlo. La vida cristiana es una vida de seguimiento, no de adquisiciones, no de canjes. Es una vida de entrega. Y si yo lo quiero conocer a Él de verdad, tengo que caminar con Él. Y no voy a caminar con Él desde mi seguridad. Voy a caminar con Él cuando Él sea mi seguridad. El consejo que yo quiero dejarte en esta tarde: responde a la palabra y a la dirección sencilla a la cual Él te está llamando o te está hablando. No le des vueltas. Amén. Nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos.